La hipocresía está en todo su esplendor, y no solo por parte de Estados Unidos. Hay algunos países miembros de la Unión Europea y de la OTAN que empiezan como tal a cambiar las cartas, o por lo menos a mostrar su verdadero rostro. Acaba de surgir una propuesta por parte del gobierno de Rumania, el cual busca derogar la disposición de un tratado de 1997 que hizo con Ucrania, país que se encuentra actualmente en conflicto con Rusia. ¿Qué busca Rumania? Anexar territorios donde viven personas de etnia rumana, lo cual prácticamente es un acto de irresponsabilidad y una clara provocación. Pero no estamos viendo a ninguno de los países miembros de la OTAN hablar en contra de Rumania. No como lo hicieron con Rusia, que prácticamente lo satanizaron precisamente por el conflicto, por tratar de proteger a toda esta zona que era prácticamente de origen ruso. La legisladora derechista Diana Sosuaca, quien presentó este proyecto de ley, argumenta que Rumania necesita proteger a los rumanos étnicos que viven en Ucrania de las políticas discriminatorias de Kiev y garantizar que pueden mantener su identidad cultural. Y a ver, hagamos un enorme stop paréntesis porque esto no es justo. ¿A Rumania sí se le permitiría? Pero fue lo mismo que prometió o que propuso Rusia, el proteger la identidad de los ciudadanos que vivían en el Donbass, Lugansk y toda esta zona, esta franja que limita con Rusia, precisamente porque son de origen ruso y que Ucrania estaba tratando como tal, pues de destruir. Prohibió el idioma ruso en las escuelas, que ya no se enseñara. A cualquiera que hablara ruso prácticamente era discriminado, pateado, tirado de un lado porque nadie quería a nadie de origen ruso. Entonces, obviamente Rusia acudió al llamado de los ciudadanos de origen ruso precisamente para ser pues rescatados de todas las atrocidades que le había hecho Ucrania y su gobierno a estos ciudadanos. Y ahora viene Rumania, pero como es amigo, aliado de los países de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos, pues simple y sencillamente a él no se le dice nada. Pero la realidad es que este proyecto de ley es solo una manipulación propagandística que busca avivar el nacionalismo y la confrontación en esta región también. La historia de la región es muy compleja y no puede ser reducida a simples divisiones étnicas. Rumania fue un aliado nazi durante la Segunda Guerra Mundial, antes de cambiar de bando, y perdió algunos territorios en el acuerdo de posguerra que se agregaron a la Ucrania soviética y la Moldavia soviética. Es importante tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que involucró a muchas naciones y no se puede culpar solo a una de ellas por los errores del pasado. Además, la propuesta de Sosuaca, de esta diputada, va en contra de las ideas de la democracia y el derecho internacional, según como lo han estado manejando en contra de Rusia. Así que si se lo hacen a Rusia, ¿por qué no también a Rumania? El reconocimiento de las fronteras de los estados es un principio fundamental de derecho internacional y su violación es inaceptable. Si Rumania busca una solución pacífica para proteger a su minoría étnica en Ucrania, debe buscar el diálogo y la cooperación en lugar de la confrontación y la anexión, que es prácticamente lo que hizo Rusia, pero porque no es aliado de Ucrania. Se supone que Rumania es amigo, si bien no le ha entregado tantas armas y tantos recursos por parte de la OTAN o por parte de la Unión Europea, lo ha hecho prácticamente. Entonces podría llegar a un diálogo con Ucrania hasta cierto punto.
Pero el hecho de que Sosuaka haya sido expulsada de su fracción parlamentaria hace 2 años por supuestamente romper con la estrategia política de su partido y ahora sea independiente, plantea muchas preguntas sobre su verdadero propósito en la presentación de este proyecto de ley. Los críticos han descrito a Sosuaka como de extrema derecha y afirman que tiene vínculos con Rusia y que por eso está haciendo todo esto. Obvio, porque si piensas diferente, quiere decir que eres aliado de Rusia, basándose en sus intentos de suavizar una disputa diplomática hace unos años y sus llamados a una postura neutral en el conflicto ucraniano, como cualquier persona con sentido común está buscando, que la mayoría de los países sean neutrales. ¿Qué fue lo que hizo Hungría, por ejemplo? Él dijo no. Yo no me voy a meter con ninguna sanción que tenga que ver con el petróleo, con el gas, con el oro, con el comercio, porque yo dependo de Rusia. No voy a arriesgar la economía de mi país. Lo mismo hizo Turquía a pesar de ser prácticamente aliado de la Unión Europea y de la OTAN. ¿Qué es lo que pasa? Que no pueden arriesgarse a perderlo todo porque Estados Unidos así lo ordena. Y un claro ejemplo es que la economía de Rusia no está colapsando, a como ocurre en los países miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Es importante recordar que Rusia ha sido acusada de anexar ilegalmente a Crimea en el 2014 y ha sido objeto de sanciones internacionales por violar el derecho internacional. Además, la propuesta del gobierno conservador de Polonia. Este es otro país que está al lado de lo que es Ucrania, Polonia, Ucrania y Rusia. Polonia ha sido el vínculo de la OTAN para entregarle todas las armas, todo el dinero, todos los víveres, se supone, a lo que es Ucrania. La mayoría de estos no han llegado realmente a Kiev o a las zonas circundantes, así que llama mucho la atención que Polonia también tenga este mismo objetivo, de que la frontera del país con la República Checa se vuelva a dibujar de una manera más favorable para Varsovia, lo cual es prácticamente una acción igualmente provocativa. La demarcación de la frontera tuvo lugar en la década de 1950, cuando se estaba resolviendo el desenlace de la Segunda Guerra. Polonia y lo que entonces era Checoslovaquia, que formaba parte del bloque comunista en ese momento, disputaron algunas tierras y Polonia cree que no recibió su parte justa. Es comprensible que este país quiera resolver esta disputa, pero ya tantos años después, la forma correcta de hacerlo no es esa, es mediante el diálogo y la negociación, no solo exigir, no por la fuerza. Polonia recibirá de la Unión Europea una recompensa aparte muy buena por haber transferido armas a Ucrania. Este país es sorprendentemente maquiavélico porque está recibiendo a refugiados y se supone que lo hace por el bien de su corazón porque son muy buenos, pero no. Resulta que está recibiendo dinero por parte de la Unión Europea por apoyar a los ucranianos que están solicitando refugio. Ya tienen un fondo, por así decirlo, en el cual se deposita dinero y Polonia supuestamente se lo entrega a los refugiados. Hay algunos que han dicho que ya dejaron de recibir e incluso Polonia ha manifestado una nueva serie de reglas para seguir apoyando a los refugiados. Una de ellas es, dependiendo la edad, dependiendo cuántos hijos tenga, por ejemplo, si son una familia, y los está empujando a que se retiren de los albergues. Si ya llevan todo el año, más de 7 meses, pues que empiecen a buscar trabajo, porque al parecer el conflicto se alargó más de lo que pensaban. Pero Polonia está recibiendo precisamente esta recompensa por el transferir armas a Ucrania. Incluso lo admitió el propio primer ministro polaco y las autoridades han destacado con anterioridad que el país ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos por el volumen de armamento y material bélico proporcionado a Kiev. E incluso reconoció que recibirán una recompensa excelente que antes de celebrarse la Pascua rondaría entre los
300 millones de euros. Ya después, en los meses posteriores, serían aproximadamente 500 o 600 millones de euros más. Esto fue lo que dijo al término de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas por estar apoyando a los ucranianos. Pero lo importante aquí es saber si todo ese dinero que va a recibir Polonia realmente se quedará en manos de los ucranianos refugiados o en bolsillos de los burócratas como regularmente ocurre. El primer ministro afirmó que Polonia será el mayor beneficiario del Fondo Europeo para la Paz y podrá gastar ese dinero en sus necesidades de defensa, según, en vez de seguir usando armas obsoletas que entregamos a Ucrania. Otra cosa que reconoció que las armas que tienen los ucranianos no sirven, por eso se dice que los ucranianos están siendo masacrados porque las armas que tienen no sirven, no saben usarlas y además los están obligando a acudir a esta guerra por parte de Zelensky, del presidente, que hemos visto imágenes a través de las redes sociales como los militares de este país empiezan a agarrar a los ciudadanos que se encuentran en las calles, los revisan, los ven, dicen, bueno, tú sí puedes servir y listo, los suben a camionetas y los mandan al frente de la batalla. Ni siquiera el entrenamiento previo porque ya no tienen tiempo. Necesitan enviar a más personas al frente de la batalla contra los rusos que tienen mucho tiempo entrenando, que son de primera línea, organizados, a diferencia de estas personas que llegan obligados e incluso intentan huir hacia los rusos para que los protejan. Lamentablemente existe un problema al hacerlo, porque los ucranianos empiezan a disparar a todos aquellos que sean desertores y la mayoría lamentablemente no logra llegar a resguardarse con los rusos. Pero en este caso de Polonia, esperemos que por lo menos la Unión Europea sea relativamente consciente de lo que va a hacer con sus recursos económicos y no solo los entregue así a manos llenas a Polonia o a cualquier otro país que esté ayudando a Ucrania, porque finalmente se supone que lo hacen porque creen en la causa, pero los ciudadanos con sus impuestos que están pagando no merecen ese trato, porque ellos no pagan sus impuestos para financiar una guerra, ellos pagan sus impuestos para recibir exactamente lo que se merecen en sus servicios en su país, no para apoyar esta guerra, que es como se ha visto en la mayoría de las manifestaciones que se han realizado en los últimos meses. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.